3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De un estado imperfecto a un estado perfecto. El texto que leemos fue escrito por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan era el amado del Señor. Él mismo dice al discípulo a quien Jesús amaba. Él a sí mismo no se atreve a decir Juan, yo Juan, a excepción de Apocalipsis, sino que se identifica a sí mismo como persona simplemente con ser alguien a quien Jesús ama. Deberíamos ser así también nosotros, personas cuya identidad es gente que Dios ama. Aunque tengamos un nombre, José, Pedro, Juan, a ciencia cierta, esos nombres nos los dieron nuestros padres y esos nombres dejarán de ser. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos dice que Dios nos dará una piedrecita a cada uno de nosotros con un nombre nuevo. De manera que ese nombre que tú tienes ahí probablemente no sea el nombre que tengas en el cielo, porque Dios te dará una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel a quien se la da. Así que, hermanos, sí, ese nombre nuevo que tú tienes es el nombre de que eres un amado de Dios. Y es suficiente con que tú tengas el amor de Dios para seguir adelante. Así es que Juan escribe esta carta y es el mismo autor del Evangelio. Esta carta es evidentemente una carta apologética, una carta de defensa de la fe, una carta que trata básicamente un tema que era el tema del docetismo, un tema en el cual muchas personas decían que Jesucristo no había podido venir en carne. Y él tiene que defender tal punto de vista y decir, ¿quién es el anticristo? Sino aquel que niega que ha venido en carne. Así es que muchas de las cosas en las cuales estaban los griegos de aquel tiempo luchando era en lo que es un ser humano, si es un ser humano dicótomo, si es un ser humano tricótomo, ¿qué somos como seres humanos? Pero una de las preguntas que también se hacen los cristianos es, ¿qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Hemos creído en Cristo, pero no estamos en el cielo. Hemos creído en Cristo, pero todavía parece que las aflicciones nos siguen visitando. El domingo pasado, la hermana Mayra trajo una persona invitada. Era invitada, pero hace tiempo había venido a la iglesia durante un tiempo. Venía con un niño. Y si ustedes se recuerdan, cuando yo pregunté si había algún invitado aquí, ella se sentó ahí delante. ¿Lo recuerdan? Entonces yo les dije a ustedes, ella no es visita, ella ha venido aquí muchas veces. Y venía con un niño. ¿Se recuerdan ustedes que le dije eso? Le dije, venía con un niño, debe estar grande tu niño. La respuesta de ella, sí, ya está grande el niño. El miércoles, al abrir el WhatsApp de la iglesia, la hermana Mayra puso la noticia de que el niño había muerto. Ese niño por el que preguntamos el miércoles, tuve que irlo a ver a la funeraria con su cuerpo allí tendido. Y esa hermana que estaba aquí sentada en el sofá del dolor, el sofá de la tristeza. No es la única noticia triste que tuvimos en la semana. 5 multimillonarios se montaron en un submarino para ir a ver los restos del Titanic. Y sencillamente a 3.800 metros de profundidad, la presión es tan grande que algunos la comparan como el peso de la Torre Eiffel sobre una persona o sobre un instrumento. De manera que 5 personas murieron por una implosión, no una explosión. La explosión es hacia afuera. La implosión es cuando la presión de afuera
empuja algo hacia adentro. Y los expertos dicen que la muerte fue tan súbita que ellos no tuvieron tiempo ni siquiera de pensar, esto me va a pasar. O sea, eso es algo que es un abrir y cerrar de ojos. Es una muerte, un boom, y ya, punto. Algo que explota y explota o implota hacia adentro. Es una implosión. Así que 5 personas nos tenían todo este tiempo contando los minutos, los segundos, qué tiempo le quedará de vida. Y cuando decían que le quedaba, que el artefacto tenía 96 horas, íbamos contando con el paso de las horas cuántas horas le quedan. E íbamos pensando, ya le quedan 6 horas, ya le quedan 5 horas, ya le quedan 4 horas, hasta que un robot encontró algunas partículas y se dieron cuenta que ya había una implosión, y probablemente ellos no sufrieron nada, absolutamente nada, sencillamente partieron. 2 individuos fueron apresados en esta semana, porque una profesora aquí en nuestro pueblo, en Lavapiés, fue a encaminar a una compañerita y 2 individuos la asaltaron, la interceptaron en el camino, y uno de ellos quería manosearla. Parece que el novio se resistió, o ella también, le dieron un balazo en el cuello. Las noticias que nos llegan a diario nos entristecen. Nuestros corazones se hacen una pregunta: ¿qué somos ahora? Por el hecho de que somos cristianos, nosotros estamos caracterizados por el hecho de que también padecemos, de que también sufrimos. Pero si hay algo que la Biblia nos presenta, es la realidad de lo que somos. Y si usted mira este texto que escribe Juan, pudiéramos dividirlo en 2 partes: lo que somos y lo que seremos. Yo les pido a ustedes que me acompañen a leerlo para que vean la realidad de lo que no parece real, pero que es. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Un aplauso, qué bendición. ¡Qué bueno! Pero hay algo malo aquí, o algo que no es tan bueno. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. De manera que aunque somos lo que somos, no somos lo que seremos, porque todavía lo que seremos no se ha manifestado. De manera que aunque somos hijos de Dios, tenemos una condición incompleta. Así es que nos encontramos que como cristianos estamos siendo cada día transformados. Somos hijos de Dios, tenemos los privilegios de ser sus hijos, gozamos de los privilegios de ser sus hijos, pero tengan en cuenta, somos como hijos de un hombre que es muy rico, pero que vivimos como pordioseros muchas veces. Sabemos que tenemos una herencia, pero mientras tanto no hemos recibido completamente esa herencia. Y vamos en este mundo siendo transformados de gloria en gloria como a la imagen de Cristo. ¿Qué es el propósito de Dios para con nosotros? El propósito de Dios para con nosotros en esta vida, evidentemente que no es que todas las cosas nos salgan bien. Porque seguiremos sufriendo muerte de hijos, seguiremos sufriendo enfermedades, seguiremos sufriendo dolores. Esas cosas están ahí. Y eso no significa que dejemos de ser hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios y Dios nos sigue amando. Pero no podemos dejar de presentar la realidad de lo que somos y la realidad de lo que seremos. Dios en la actualidad está trabajando contigo. Dios está trabajando con tu vida. Pero el propósito de Dios no es que finalmente tú vivas en una casa feliz, llegues a viejo y tengas un sirviente que te sirva 2 huevos sancochados y puedas cenar como un príncipe. No. El propósito de Dios, según Romanos capítulo 8, es que tú seas conformado conforme a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando en tu vida con un propósito general, con un propósito final, con un propósito objetivo, con un propósito trascendental. Y ese propósito trascendental que tú tienes es que Dios está trabajando en ti hasta que tú te parezcas cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Y si eso ha de costar que tú seas pobre, pobre serás. Esta semana pensé que nuestras oraciones deberían ser distintas.
Por lo regular le pasamos nuestras oraciones a Dios con una lista. Y le decimos: Señor, yo quiero que tú hagas esto, que tú hagas esto, que tú hagas esto, que tú hagas aquello, que tú hagas lo otro. Yo quiero que tú cambies esto, que me suplas aquello, que aquellas cosas las resuelvas, que aquellas cosas cambien. Yo te pido todas estas cosas. ¿Saben lo que deberíamos empezar a hacer en nuestras oraciones? Deberíamos empezar a pasarle a Dios una hoja en blanco. Y en la hoja en blanco decirle: Espíritu Santo de Dios, escribe ahí lo que tú quieres que pase. Escribe ahí lo que tú tengas para mí. Me decía en día pasado un agrimensor que él tenía tierras en Jarabacoa y por lo regular a los agrimensores a veces le pagan con tierra en Jarabacoa. Y yo le pregunté por una preciosa propiedad que hay en la entrada de Jarabacoa, así verde, bellísima, bellísima, con una casa que tiene allí, vieja, y eso vale una millonada. Hasta que él me cuenta que alguien la quería comprar. Y lo que hizo fue que le mandó a la persona un cheque en blanco. Le dijo a la persona: aquí te envío un cheque en blanco, llénalo tú. Ponle tú la cantidad que tú quieras. Pero los dueños de esa propiedad son tan ricos, tienen tanto dinero, tienen tanta liquidez, que le devolvieron el cheque en blanco y le dijeron: no queremos venderla, no la vamos a vender. ¿Saben qué? Nuestras oraciones deberían ser muchísimas veces un cheque en blanco a Dios. Por lo regular llenamos nuestras oraciones con peticiones nuestras, con peticiones que nos convienen a nosotros. Pero la Biblia nos dice las siguientes palabras: ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, nuestras oraciones deberían ser un cheque en blanco a Dios. Dios, llénalo tú, escribe tú ahí lo que tú quieras, haz con mi vida lo que tú quieras. Estoy dispuesto a recibir cualquier cosa que tú me envíes. Está siendo transformado a la imagen de su Hijo. Y dice aquí el texto: amados, ahora somos hijos de Dios. Tú tienes un privilegio. En la actualidad tú eres un hijo de Dios. Déjame decirte que por lo regular a ti te educaron mal. Te educaron diciéndote que todas las personas son hijas de Dios. Eso no es cierto. Eso es cierto en el sentido creacional. Como creación, todas las cosas le pertenecen a Dios. Como creación, todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos, porque todos son hechuras de Dios. Bien, pero el apóstol Juan, este mismo apóstol Juan, nos dice en el capítulo 1 de su evangelio las siguientes palabras: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Observe las palabras. Usted las dice, pero no las ha pensado. El texto no dice que te hizo hijo de Dios. No. El texto está diciendo que te dio la potestad de que a ti te llamen hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en verdad el único hijo de Dios, el único y auténtico hijo de Dios lo es nuestro Señor Jesucristo. Y la belleza que esto tiene es la siguiente: que siendo Él el único hijo de Dios, el único heredero de Dios, el único que recibe directamente de Dios revelación y habla con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiso compartir su herencia, su reino contigo, y te dio la potestad ahora a ti de que tú disfrutes de esa herencia. Nos dicen las escrituras en Romanos que nosotros fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo, que Dios nos adoptó como hijos suyos. Tú no naciste hijo de Dios, no, tú fuiste hecho hijo de Dios
por adopción. Y en esa adopción nos dice Pablo, ahora nosotros podemos decir Abba Padre, podemos decir papacito, podemos decir Dios mío, podemos decir papá. Y sabes, en una oración tú puedes decirle a tu Señor, cuando estás orando, papá mío, papacito mío, papito querido, papá Dios, Dios mío, soy tu hijo, pero soy tu hijo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que vemos es nuestra condición. A todos los que le recibieron. ¿A quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre. Pero estamos en un estado imperfecto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 15 dice las siguientes palabras: somos hijos de Dios, es verdad. Ay, ¿no te ha pasado eso a ti? Ese ay. A mí también. Ay. Y yo no soy un hijo de Dios. Se encontraba Lutero en una ocasión escribiendo, y Lutero era un hombre que se deprimía. Se deprimía mucho. Cualquiera diría, no, Lutero, ¿cómo va a ser? Sí, se entristecía mucho. Solamente imagínate tú que tengas tú a Carlos V en contra de ti. Es suficiente para tú estar asustado, ¿eh? Imagínate que el rey del mundo te esté persiguiendo a ti y te quiera matar. Imagínate que ¿cómo es Biden me quiera matar a mí? Eso nada más es un dirigible. Se acabó. Imagínate tú que Carlos V te quiera matar a ti. Y Lutero se deprimía. Se deprimía a tal punto de que en una ocasión estaba en su habitación varios días. Y Catalina Bombora, su esposa, se vistió de negro. Se puso una ropa negra de lutos. Le tocó la puerta. Cuando él abrió la puerta, él la miró vestida de luto. Y le dijo, ¿qué fue? ¿Se murió alguien? Y ella le dijo, sí, claro, tú. Ese era Lutero. Ese era Lutero. Hijo de Dios. Claro, hijo de Dios. ¿Pero acaso no tenía sus luchas? ¿Acaso no tenía sus luchas internas? Y Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 15, porque lo que yo hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que yo no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hago, admito que la ley es buena, pero que el pecado está en mí. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, pero todavía estamos en la carne. Todavía tenemos cuerpos que se deterioran. Todavía tenemos cuerpos que nos dan hernias. Todavía tenemos cuerpos que se desarman, que son como si fuera se desarman, eso se rompe. Tenemos órganos internos que se enferman. Tenemos hijos que nos llenan de ansiedad. Tenemos hijos que se enferman. ¿Saben? Hablamos en la clase de matrimonio. Les pido que por favor siempre vengan a la clase de matrimonio. Y porque esta semana pasada hablamos acerca de los ídolos. Cada uno tenemos nuestros ídolos y muchos de ustedes tienen a sus ídolos. Muy probablemente tengan el mismo ídolo que tengo yo. Mis hijos son mis ídolos. Mis hijas son mis ídolos. Y una hermana antes de comenzar como me acerqué a ella a hablar con ella y decía, no quiero que a mi hija le pase nada malo. No quiero que, digo, hermana, al sentir de que tu hija no le pase nada malo, es algo que lo tenemos todos los padres, porque nosotros quisiéramos tener a nuestros hijos en una burbuja de cristal y que no nos le toque ni siquiera una hojita que cae de un árbol. Quisiéramos que nada a ellos les pase. Si algo les pasa, se nos derrite el corazón. Pero ¿saben qué? Son de nuestros propios ídolos y tenemos que aprender a entregárselo al Señor. El Señor es que lo tiene en sus manos. Esta hermana Rosalba estaba aquí, le pregunté por su hijo y era domingo y ya el miércoles no estaba. Y yo te pregunto, ¿qué hay aquí que pueda hacer? Seguro, un grupo de 5 personas multimillonarias. No era gente pobre, no era gente que no pudiese pagar un doctor. Pagaron por estar allí $250,000. Para que tú sepas cuántos son $250,000, son casi 15 millones de pesos. Un apartamento de lujo, no en Punta Cana, no, en cualquier sitio de la República Dominicana. 15 millones de pesos por meterse en cuclillas en un submarino. Gente multimillonaria que no le hacía falta absolutamente nada. ¿Quién dijo que tenían nada seguro? ¿Su dinero aseguraba nada? No, el dinero no asegura nada. En un abrir y cerrar de ojos lo puedes perder todo. No hay ningún tipo de garantía. Pero el cristiano puede decir en el día de hoy que a pesar de todo el mal que él ve, él es un hijo de Dios.
Amado, ahora eres hijo de Dios. Y lo que debes creer es en la promesa que aquí está dicha. ¿Cuál es tu condición? Eres un hijo del Rey. Eres un hijo de Dios. Hay cosas que dejarás de ser. Dejarás de ser abogado. Si eres abogado ya no dejarás de ser abogado. Yo dejaré de ser pastor. En el cielo ustedes no me van a necesitar. Gloria al Señor. ¿Para qué? Si los va a guiar el buen pastor. Dice el Señor mismo en Apocalipsis 21, andará en medio de ellos como su Dios, y ellos le seguirán. ¿Y qué haré yo allí de pastor? No, hombre, ¿quién va a querer escucharme a mí? Y doy gloria al Señor porque yo mismo voy a ser una de las ovejas. Así que no me pesa para nada. Voy a dejar de ser pastor. Quizá lo deje de ser antes. Quizá lo deje de ser antes por la edad. La edad da. La edad da. Como dijo una hermana en una ocasión, los años pasan, pesan y pisan. Y nada de esto va a ser para siempre. Dejará de ser abuela, esposo. Pero hay algo que tú nunca dejarás de ser. Y es hijo de Dios. Es tu identidad. Amados, ahora somos hijos de Dios. Tenemos luchas internas. No la entendemos. No entendemos cómo, teniendo tantos privilegios de ser hijos de Dios, envejecemos, morimos, enfermamos, empobrecemos, nos entristecemos y vivimos con una lucha interna terrible. Santiago nos dice las siguientes palabras: ¿de dónde pues vienen las guerras entre vosotros? ¿No es acaso de vuestras pasiones las cuales batallan en vuestras almas? ¿Qué nos dice Santiago? Yo y tú tenemos guerra interna. Todos tenemos guerras internas. Eso no pasa con ningún otro ser humano. El ser humano siempre está luchando con una guerra interna. Si todo lo tienes resuelto, déjame decírtelo, si todo tú lo tuvieras resuelto, aún así, con todo resuelto, tú tuvieras una guerra interna. ¿Acaso no tenía una guerra interna Michael Jackson? ¿Acaso no tenía una iglesia Robert Williams? ¿Acaso no tenía una guerra interna Marilyn Monroe? ¿Acaso no tenía una guerra interna Shakira? ¿Acaso no tiene una guerra interna Piqué? ¿Acaso no tienen una guerra interna cada una de estas personas? ¿No tienen guerra interna todos los seres humanos? ¿Por qué? Porque los seres humanos viven debatiéndose, pero el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios que hace que la guerra interna sea mayor, porque está luchando no solamente con sus deseos, está luchando contra un Espíritu Santo que le dice: no puedes hacer eso. No digo esto para gloriarme, sino para avergonzarme. Cuando salí de la funeraria, mientras estaba allí sentado, empecé a ver entrar a la juventud. El joven tenía muchos amigos, muchos tatuados, con los cabellos como no me gustan a mí, con una moña como la de Mozart La Para, con los pantalones aquí atrás, que se le ve, yo no sé de cuándo ahora los pantaloncillos son parte de la joya de exhibición, los pantaloncillos afuera. Y yo veía a aquellos jóvenes llorar. Y por mi mente pasó, y ellos tienen sentimientos. Y eran muchos. Muchos. Y yo me quedé allí sentado. Y dentro de mí dije: bueno, yo no sé si ellos quieren que yo predique o no predique, diga algo o no diga algo. Como no me han llamado para no decir nada, yo no voy a decir nada. Yo me voy a quedar sentado aquí tranquilito. Pero cuando salí, todos aquellos jóvenes estaban debajo de la mata de mango que hay en la funeraria afuera. ¿Han visto ustedes la mata de mango que hay afuera de la funeraria? Todos estaban debajo de la mata de mango. Y el pastor pasó. Y el pastor pasó para irse para su casa. Y los vio a todos allí. Pero el Espíritu Santo, que a veces creemos los evangélicos que no nos habla, me dijo: ¿y tú vas a seguir? ¿No le vas a decir nada? No, yo para mi casa. ¿Tú no le vas a decir nada? Tú no eres el que predica del púlpito. No te vas a parar a decirles algo. Vino a mi mente esa canción de Marcos Vidal. Pobres cachorrillos.
vidas acabadas. Parece que el amor ha muerto y la locura reina en la humanidad. Y nosotros nos callamos. Yo no les digo que fui yo. Ahora el Espíritu Santo me dijo, párate y dile. Y le dije lo que tenía que decir. Y oramos allá afuera. No lo digo para mi gloria, sino para mi vergüenza. Porque yo lo que quería era irme, yo no quería predicarle. Y me calladito a casa, a mi cuarto. ¿Saben qué? Tenemos luchas. Es nuestra condición pecaminosa. No quisiéramos hablarle a otros del Evangelio, quisiéramos huir. Pero Dios nos dice, háblale, acércate a ese carro, como le dijo a Felipe, y háblale. Ve, dile. ¿Y cuánta gente Dios te dice, ve y predícale? Y tú dices, no quiero, no tengo deseo, no lo voy a hacer. Pero Dios te dice, ve, hazlo. Así que somos hijos de Dios en la actualidad. Ahora, en segundo lugar, vemos que hasta cuándo nosotros estaremos en esta condición. Vayan conmigo al texto, amado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si tú pensabas que estabas completo, déjame decirte, tengo una mala noticia para ti. No estás completo. Aún no se ha manifestado lo que tú vas a hacer. No. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 8 el apóstol Pablo dice, pero una cosa debemos saber, que mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, pero más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que tú eres cristiano, tú estás ante la presencia de Dios todo el tiempo, eso es cierto, pero en verdad todavía no. Todavía tú no estás en la presencia de Dios completamente. No. Todavía tienes la carne, todavía tienes atracciones, todavía estás en un mundo del cual depende de los 3 platos de comida. Todavía eres impresionado por las casas, los autos, los viajes. Todavía eres impresionado por la comodidad. Todavía eres impresionado por el sexo opuesto. Todavía tienes cosas pecaminosas en ti con las cuales luchas. Todavía estás en la carne. Aún no se ha manifestado lo que tú vas a hacer. Hermano mío, nosotros sufrimos ciertamente, pero debemos estar conscientes que esto es un periodo temporal, es algo pasajero, es necesario que sea así. Todavía, aunque eres cristiano, no se ha manifestado lo que tú vas a hacer. Eres rico, sí, eres hijo de Dios, sí, eres un millonario espiritual, sí, vas al cielo, sí, la eternidad está en ti, sí, tienes vida eterna, sí, pero todavía no se ha manifestado lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, querido hermano, sé paciente. A veces nos desesperamos. Y hemos de estar conscientes que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que en tercer lugar, esto nos muestra el tercer encabezado. ¿Por qué y cuándo ocurrirá esta transformación? ¿Cuándo será que pasaremos de lo imperfecto a lo perfecto? Vean ustedes el versículo 2, versículo 2 del capítulo 3. Véanlo conmigo, acompáñenme. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo será que seremos librados completamente de las atracciones de la carne? ¿Cuándo será que ya seremos completamente salvados de todas las tentaciones? ¿Cuándo será que esa fe que tenemos será cristalizada, será puesta claramente ante nuestros ojos y daremos gloria a Dios? El texto dice, cuando Él se manifieste. Hay cosas que ocurrirán solamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12.
En el descubrimiento de América, nosotros los americanos acusamos a los españoles de que los españoles nos robaron el oro y nos lo cambiaron por espejitos. ¿Han oído eso? Levanten la mano los que han oído eso. Y que los españoles son unos ladrones porque nos cambiaron el oro por espejitos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Para un taíno, el oro era un pedacito de piedra que él se encontraba en el río. Y eso no valía nada. ¿Sabe algo que no entendían los indígenas? ¿Por qué los españoles le daban interés a ese pedazo de piedra? Ahora imagínate tú que alguien venga donde ti y te diga, mira, aquí yo tengo este iPhone 2023 y yo te lo cambio por ese pedazo de peñón que está ahí. ¿Tú dirías de verdad que te engañó? No, yo creo que tú dirías, pero ¿qué tipo tan bruto? ¡Claro! Ellos le estaban entregando un espejo. Y usted dirá, pero un espejo. Los espejos están en todas partes. No, espérate un momentito. El que hacía los espejos estaba, se dice en la historia, que era un técnico que lo hacía en Venecia. Y que el rey, que lo mandaba a hacer solamente para él, que después que supo cómo era que se hacían, lo mandó a matar para que nadie supiera cómo se hacían los espejos. ¿O usted cree que hacer un espejo, como dicen los dominicanos, es un maíz? Haga uno usted. Funda vidrio en su casa y busque la parte que le ponen atrás los espejos y haga un espejo usted. Hágalo. ¿A qué no lo hace? ¿A qué no lo hace? Y eso, usted está en el siglo XXI. Usted es un hombre inteligente, ¿verdad que sí? Pero haga un espejo usted. ¿A qué no lo hace? ¿A qué no lo hace? Pero miren, los españoles venían con espejo. Eso era tecnología de punta. Y cuando un indígena se veía en un espejo, se daba un susto. ¿Cómo? ¿Ese soy yo? No. ¿Qué es lo que tú quieres? Ese peñón que está ahí. Tan bruto. Cógelo. Porque es lo que para ti tenga valor y lo que no tenga valor. Ahora, los espejos en los tiempos del Señor no eran como los espejos en los tiempos de los españoles, ni como los espejos en el tiempo de nosotros. Eran espejos que tomaban un trozo de metal, lo pulían bien pulido, como una bandeja, de esa bandeja que las mujeres sirven jugo, o los hombres, una bandeja de plata. Esa bandeja que no son de plata, creo que son de aluminio, pero están bien pulidas y usted se mira en ese espejo. ¿Cómo usted se ve en ese espejo? Usted se ve en ese espejo clarito, ¿verdad que sí? No, usted ve como una cosa así rara. Como la foto que tiraban antes en el parque cuando uno iba a sacar la cédula. Ay, señores. Había unos hombres que tenían una caja que metían en la cabeza y se ponían un trapo en la cabeza. Un paño negro. Y uno se ponía ahí delante. Y entonces, espérate, estate tranquilo. Taqui, ya. Entonces, ese eres tú. Cuando uno se mira. Bueno, la ponían siempre en los recordatorios cuando uno se moría. Y uno ni siquiera se parecía al muerto. Eso era una cosa increíble. Pero eso era lo que había. Y ese dije que era uno. Ese dije que era uno. Y se la grapaban a la cédula. Las cédulas eran dos hojitas que se abrían así. Y con 2 grapas le ponían craquitic. Ahí esa era tu foto de tu cédula. Así es que no era nada de lo que usted se está imaginando ahora. Lo que teníamos que pasar para sacar la cédula era una cosa terrible. Otra cosa, las cédulas se vencían y después la policía veía a veces, más para atrás, si tú pagaste los sellos de la cédula. ¿Verdad? Y tenían unos sellitos atrás que tú no tenías que comprar. El sello de este año, del año pasado. Tú debes la cédula, fulano. Así mismo como la matrícula de los carros. Eso era así. En este país. ¿Cualquiera me lo cree? Pero mire usted. Pablo dice, ve al versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Usted dirá en el día de hoy, ahora vemos por espejo, clarito. Pero eso es hoy. En tiempo de Pablo, ahora vemos por espejo,
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Cómo ocurre esta transformación? Mirando a Cristo. La transformación en ti ocurre en la medida en la cual tú miras a Cristo. Pero ahora, dice Pablo, nosotros vemos a Cristo oscuramente, vemos retazos, vemos algo que no nos parece completamente claro, mientras que en aquel momento nosotros veremos a Cristo tal cual Él es, y cuando le veamos tal como Él es, seremos transformados a la imagen de Él. El punto es este. Y es una teoría que mantuvieron los escolásticos en toda la Edad Media. Tú te conviertes en aquello que admiras. Ponte a pensar. ¿Hay alguien en tu mente que tú admiras tanto, que ha tenido sobre ti una influencia que te ha formado y que tú has querido ser como él? Sobre todo cuando tienes 15, 16, 17 años. Hay alguien que tú admiras y tú quieres ser como él. De otra manera no se vendieran tanto las cosas que promueven los influencers. ¿Por qué? Porque la gente ve a alguien que quisiera parecerse a ella, se identifica con ella, la imita. Y si se pone ella un arete, ahí compran el arete de la Kardashian. Porque la Kardashian tal, la Cardi B, así que se llaman, yo no sé mucho, pero es así. La Cardi E, la Cardi B, la Cardi A, la Kardashian tal, se puso a tal arete. Ese es el arete que está de moda. Y esta es la cartera que están usando. Esta fue la que se puso fulanita de tal, Isabel Presley. Bueno, pues esta es la que yo voy a usar para parecerme a Isabel. Porque te encuentras identificada en ella. Te conviertes en aquello que admiras. Cuando tú ves a Cristo en las Escrituras, cuando tú le admiras a Él, cuando tú ves sus pasos, cuando tú lees la Biblia, cuando tú alabas a Dios, cuando tú le adoras, cuando tú le exaltas, te vas convirtiendo sin darte cuenta cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Admírale a Él. Mírale a Él. Imítale a Él. ¿Escapó Él del sufrimiento? No. Él dijo, Padre, líbrame de esta hora. Pero luego dice, pero para esto he llegado a esta hora. ¿Qué diré entonces? Hágase, oh Padre, en ti, en mí tu voluntad. Dale a Dios el cheque en blanco. Que tus oraciones sean para ser llenadas por el Espíritu Santo. Que Él sea el que te transforme y te cambie. Aspira a parecerte cada día más a tu Señor. Tu felicidad está y tu gozo en que te parezcas cada vez más a Cristo. No está en las cosas que tú puedas conseguir aquí. Tus hijos crecerán, se graduarán, irás a la graduación y verás que se irán. Luego se casarán, harás una boda, gastarán muchísimo cuarto porque eso es carísimo ahora. Y si son varones te va mejor porque en los varones la familia del novio pone. A ver, ¿cómo es la cosa? Habló el esposo de mi hija. ¿Cómo es? ¿Cómo el esposo de mi hija fue que dijo? ¿Quién es? Él pone algo. Es la familia de la novia. Sí, lo dice el que me hizo pagar a mí. Dios te bendiga, mi hijo. Pero me ha ido muy bien con él. Y yo doy gloria al Señor por él. Yo creo que ha sido una bendición extraordinaria él para mi vida. Yo creo que para la iglesia también. Ustedes, yo creo que sí, ¿verdad que sí? Sí. Pagué bien, ¿verdad?
Sí. Ustedes que entienden que valió la pena lo que pagué. Amén. Devuélvanmelo. Ahí todo el mundo echó para la mano para atrás. Pero ¿saben qué? Todo eso pasará. Todas esas glorias pasarán. Dale a Dios el cheque en blanco. Dale a Dios el papel en blanco. Póstrate ante Él. Cuando llegues a tu casa, dile: Señor, yo estoy aquí delante de ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Una sola cosa sé: que yo soy tu hija. Soy tu hijo. Y sé que todo lo que tú pongas en ese papel, que todo lo que el Espíritu Santo haga ahí, que todo lo que el Espíritu Santo guíe, va a hacer lo que me conviene y lo que es bueno para mi alma. Y por último, con esto concluyo, el gran beneficio de esta transformación. Vamos al texto. Nuestra predicación tiene que ser bíblica, porque la Biblia es que tiene que hablar. ¿Qué pasa cuando yo, aunque todavía no estoy en el cielo, qué me pasa aquí cuando yo pienso así? Cuando yo pienso que soy un hijo de Dios, cuando yo pienso que todavía estoy en debilidad, y cuando yo pienso que yo quiero que Cristo venga, cuando yo pienso y anhelo que yo quiero que Él me transforme, me cambie, que me libre de este cuerpo de muerte, que el pecado me deje tranquilo, que me asedia, que me tiene cansado, que yo no quisiera, que ya no tengo fuerza para luchar contra el pecado porque me vence y caigo y golpeo y ofendo a Dios y no soy todo lo que quisiera hacer delante de ti, oh Señor. ¿Qué pasa cuando yo siento que quiero que Cristo venga ya? Míralo aquí, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Te hace bien, te santifica, te purifica. La razón por la cual tú no eres más santo, te la voy a decir. ¿Sabes por qué tú pecas más? Porque tú no esperas que el Señor venga. Déjate de esperarlo. Déjate de esperarlo. Ha durado mucho en venir, ¿verdad? 2000 años. Pero te tengo una buena noticia. El Señor puede venir en cualquier momento. Yo encuentro hermanos que tienen diversos puntos de vista. Mira, ya Israel, la nación de Dios, pronto viene el Señor. Tenemos el día, la hora, casi ya. Yo le digo: yo no sé. Otros me dicen: mira cómo están los fenómenos ahí, guerra, Magog, Antigog. Y aquí viene todo. Y ya eso es el año que viene. Yo no sé. Que te falta fe. Porque tú debes ya decir que viene el año que viene. No. Yo no tengo que decir que viene el año que viene. Yo sí creo una cosa. Que yo sí sé cuándo Él viene. Porque Él lo dijo. Él dijo: el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo penséis. O sea, es decir, que no es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. Es un Oseas que no es ese Oseas. Oseas que puede ser ahora. O si viniera hoy. O si Él viniera hoy. Eso te santifica. Te santifica el saber quién tú eres. Tú eres hijo de Dios. Es verdad que te caes, te derrumbas. Es verdad que nos duelen estas cosas. Es verdad que lloramos. ¿Cómo no vamos a llorar? Claro. Pero una madre que su hijo parte, nos parte el alma. No, tú eres cristiano, tienes que tener fe. Eso es la voluntad de Dios, Dios soberano.
Y como Él es soberano, hace lo que Él quiera. Alégrate en el Señor. Adelante, adelante. No puede estar triste un corazón que tiene aquí. Cántalo, 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 cántalo. No, yo no funciono así. Yo no soy una máquina. Yo no soy una máquina. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Voy a una fiesta, están riendo, me río. Voy a un funeral, están llorando, lloro. Todo tiene un lugar, un momento. Pero esperar al Señor te santifica. Y que estés consciente de que eres hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vienen cosas mejores. Esto no va a ser así. Cuando Cristo venga, esto cambiará. Ya no se hablará más de la guerra. Ya no se hablará más de COVID. Ya no se hablará más de muerte. Ya no se hablará más de dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. Nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria. Vendrá por lo suyo. Y tú serás transformado a la imagen del Hijo de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, nosotros queremos pedirte y te pasamos la hoja en blanco. Y te pasamos la hoja en blanco, Señor, porque ¿qué pudiéramos nosotros pedir? Que nosotros sepamos qué es lo que tú quieres y lo que conviene conforme a la voluntad tuya. No lo sabemos. Pero a veces nos conviene tanto pasarte la hoja en blanco y decirte, llénala tú. Y en esa hoja en blanco habrá cosas dolorosas para nosotros, que han de rasgarnos el alma. Habrá cosas que nos harán reír. Habrá cosas que llenarán nuestras almas de placer, gozo y deleite. Pero enséñanos a recibir todo lo que la vida que tú nos diste nos envía, nos parezca bueno o nos parezca malo. Que seamos transformados y cambiados a la imagen de tu Hijo Jesús. Es lo que queremos. Oh Señor, llénanos de ti. Nos basta contigo. Nos basta con ser llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, pudiésemos pasar 40 días sin comer como Jesús en el desierto. Si fuésemos llenos del Espíritu Santo, pudiésemos estar en paz a pesar del dolor y las enfermedades. Si fuésemos llenos del Espíritu Santo, dejaríamos de preguntar tanto cosas que no tienen respuestas para nosotros, porque tú te las guardaste para ti. Por lo tanto, lo único que necesitamos para estar en paz y vivir en paz y caminar en paz es a ti. Nos unimos a las palabras de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La roca de mi salvación, la porción de mi herencia es Dios para siempre. Que tú lo seas todo para nosotros, Señor. Llénanos de ti. Llena esta iglesia. Consuela a Rosalba, Padre. Consuela a Wilson, el padre del niño. A las hermanitas. A su hermano.
ella no estaba aquí. Quizás hoy nos la hubieran mencionado y nosotros ni siquiera supiésemos de quién nos hablaban. Pero tú la trajiste la semana pasada, Señor, para refrescar nuestras memorias, porque tú tenías tu plan, Señor. El plan de que nosotros orásemos por ella, de que intercediésemos por ella, de que no la olvidáramos. Tú la trajiste, Señor. Tú usaste a Mayra para traerla a este lugar, porque ella iba a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Y tuviste misericordia de ella, permitiendo que nosotros hoy oremos por ella. Padre, transforma su vida. Tráela a tus pies. Concédenos, Señor, verla confesar que Jesucristo es el Señor. Gracias por todo. Consuela, Padre, a los familiares de esos millonarios que murieron, Señor, en las profundidades del mar. No los conocemos y cualquiera de nosotros diría: tienen mucho dinero, no necesitan que oremos por ellos. Pero no es así. Usa esa muerte para vida. Señor, que el mundo reaccione y vea que ni el dinero ni las riquezas, Señor, consuelan los corazones, sino solo tú. Por lo demás, despide a tu iglesia en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero recordarles a los miembros de la Junta Directiva, a los miembros del grupo 813, que el día 8 del mes que viene tendremos aquí, y a los que estén interesados en que en sus casas haya grupos de oración, células, tendremos aquí un curso de formación de grupos pequeños. Así es que eso va a ser el sábado 8 a las 7 de la noche. Todos los que son miembros de la Junta Directiva, todos los que son miembros del grupo 813 deben estar aquí esa noche para que nos instruyamos al respecto. Que Dios les bendiga y lo esperamos.